como volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Hasta ahí eso es conocido por ustedes, ¿cierto, chicos? Hasta ahí todavía no hay problema. Ahora, si ustedes recuerdan un poquito de lo que hablábamos la semana pasada en hipertensión arterial, nosotros decíamos que el volumen sistólico o el volumen del cuerpo se puede modificar por diferentes mecanismos. ¿Recuerdan alguno de los mecanismos? También se vale decir que no se acuerdan. Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué mecanismos podrían modificarnos el volumen corporal? Bueno, si no se acuerdan, no hay lío. Teníamos, por un lado, entonces, volumen sistólico. Por un lado, entonces tenemos el sistema el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Recuerdan qué hace ese sistema? Hace que se retenga el sodio y el agua. Ok, perfecto. ¿Y en qué condiciones? En un paciente hipertenso. Entonces, bueno, en los hipertensos, por ejemplo. Pero básicamente el sistema renina, angiotensina, aldosterona es en el momento en que el riñón se encuentra hipoperfundido o hay una disminución de la perfusión renal, entonces se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, produciendo retención de líquido y vasoconstricción. Ahora, recuerden, muchachos, que la vasoconstricción se produce porque actúa, ¿qué sistema? ¿Alguien recuerda qué sistema es el que actúa sobre los vasos sanguíneos? La angiotensina 2. Ok, la angiotensina 2 es el que actúa en los vasos sanguíneos, muy bien. Y también por estímulo de otro sistema, que es el sistema nervioso simpático. Vamos a ponerlo aquí, el sistema nervioso simpático. Entonces, este sistema aquí grande podría modificarnos la cantidad de líquido, es decir, el volumen sistólico. De otra mano, la frecuencia cardíaca es modificada por estímulos del sistema nervioso autónomo. En donde, si recordamos la clase de la semana pasada, teníamos sistema nervioso simpático, aumentaba la frecuencia cardíaca, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Y sistema nervioso parasimpático, pues hacía lo contrario, la disminuía. ¿Okay? Ahora, adicional a esto, recuerden que el sistema nervioso simpático también estimulaba la fuerza de contracción del músculo cardíaco, es decir, la fuerza de contracción del ventrículo. ¿Por qué la modificaba o por qué la afectaba? Bueno, porque es que aquí en ventrículo, ustedes recuerdan, nosotros tenemos receptores beta 1. Y la rama simpática, entonces, va a generar, pues entonces por estímulo genera
noradrenalina y epinefrina, vamos a tener un aumento en la frecuencia cardíaca, pero también vamos a tener un aumento en la fuerza de contracción. ¿Okay? ¿Por qué hablo de fuerza de contracción? Bueno, lo que pasa es que es muy importante que ustedes sepan que también el volumen sistólico puede ser modificado por la contractilidad. Y esa contractilidad, como les estoy contando y ustedes ya vieron, pues se puede modificar especialmente por sistema nervioso simpático. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Esto solo recorderes. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Vale. Ok, super. Entonces, importantísimo. Vamos a tratar de entender cuáles son los factores que pueden modificar nuestro gasto cardíaco. Es decir, y cuáles son los factores, pues propiamente, o las variables del gasto cardíaco. Entonces, hablemos de inicio, hablemos de la energía contráctil o la fuerza de contracción. Como lo acabamos de decir, entonces tenemos fuerza de contracción modificada que puede aumentar por un estímulo del sistema nervioso simpático. ¿Okay? Ahora, también tenemos la presencia de, por ejemplo, hipertrofias de pared ventricular. Entonces, imagínense ustedes, los chicos y las chicas que hacen pesas. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen pesas? ¿Qué pasa con sus músculos? Requiere llegar a hipertrofia. Hay hiperplasia, aumentan, ¿cierto? Aumentan de tamaño. Entonces, hipertrofia ventricular. Y ustedes tienen, por supuesto, mayor fuerza, mayor capacidad para poder alzar cosas, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, señora. Entonces, imagínense ustedes que este es un cardiomiocito, ¿okay? Normal. ¿Okay? Esto negrito es la pared del cardiomiocito. ¿Okay? Sin embargo, un cardiomiocito que se encuentre hipertrofiado nos va a dejar la luz, imagínense la luz del vaso sanguíneo, muy pequeñita, muy pequeña. Si nos deja la luz del vaso muy pequeña, pues la cantidad de sangre que va a pasar por aquí, uno, es muy poquita. Y dos, pues recordando la fórmula de la que hablábamos la semana, en donde tenemos que presión es igual a la resistencia por flujo, pues si nosotros aumentamos la presión, es decir, disminuimos el volumen de nuestro vaso, de nuestro cardiomiocito, el flujo va a ser menor y la resistencia, es decir, la fuerza que se va a ejercer para el paso de sangre, va a ser mayor. Lo mismo, pues tenemos un cardiomiocito muy grande, hipertrofiado, que va a generar mucha fuerza al contraerse. Normalmente nosotros esperaríamos que la pared de nuestro ventrículo en esta caricatura fuera como esta. Sin embargo, si tenemos una pared ventricular, como les digo, con hipertrofia,
tendríamos algo como esto. Todo esto es músculo cardíaco. Aumentaríamos el músculo, disminuimos el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Aumentamos fuerza, pero vamos a disminuir el volumen sistólico. Si nosotros disminuimos el volumen sistólico, como compensación en condiciones normales, ¿qué esperaríamos? Que la frecuencia cardíaca aumentara, ¿cierto? Es decir, el corazón tiene que correr más rápido para intentar enviar más sangre en el mismo minuto a los diferentes tejidos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Ahora, ¿qué características pueden disminuirme la energía contráctil? Pues lo contrario, una activación vagal. ¿Qué hacía el nervio vago? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué hace el nervio vago? ¿O a quién hace parte? Inerva en los nodos, profe. Perfecto, inerva nodo sinusal y hace parte del sistema nervioso parasimpático. Recuerden que ese sistema trabaja con acetilcolina y la principal acción es disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos una activación vagal, el resultado que vamos a obtener es disminución de frecuencia cardíaca. Y otra de las cosas que podría disminuirnos la energía contráctil, por supuesto, si aquí tenemos un aumento de la estimulación simpática, pues tenemos aquí una disminución de estimulación simpática. Es decir, ya el sistema simpático no está trabajando adrenalina ni nora, no se están estimulando los receptores beta 1 y pues la fuerza de contracción de nuestro miocardio va a ser menor. Esto, por supuesto, no necesariamente es patológico. Ahora viene la parte patológica, probablemente una lesión en músculo cardíaco. ¿Okay? Si nosotros tenemos un músculo cardíaco lesionado, nos dieron una puñalada, pues, hombre, ¿quién trabaja con una puñalada a bordo? Nadie. Entonces, la fuerza de contracción va a ser menor. Entonces ya tenemos una de las primeras variables del gasto cardíaco, que pueden modificarnos nuestro gasto cardíaco. Ahora, vamos a ver la otra variable, que es la presión general. Ok, entonces la presión general o la presión arterial media, ¿alguien recuerda la fórmula? Yo no recuerdo nunca fórmulas. Diastólica sobre 3. Ok, entonces sé que, gracias, entonces tenemos aquí presión sistólica por 2, no, es más 2 veces la diastólica sobre 3. Correcto. Ok, listo. Básicamente, ¿qué es la presión arterial media? Más allá de las fórmulas. Es la presión con la que la sangre llega a los órganos. Ok. Y básicamente significa es que si en algún momento el corazón llega a fallar, es decir, se detiene, y el sistema circulatorio o el corazón como bomba se detiene, pues esa presión es con la cual la sangre, como lo acabaste de decir, va a llegar a los órganos. Entonces se espera que la presión general o la presión arterial media sea la suficiente para poder suplir, llegado el caso, una falla del corazón como bomba.
Ahora, el gasto cardíaco, y esto es algo muy, muy interesante, nosotros podemos tener una disminución del gasto cardíaco sin que se disminuya la presión arterial. Entonces, voy a borrar esto para poderlo hacer más grandecito. Entonces nosotros tenemos, imagínense, en el eje de las X tenemos gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Más o menos en cuánto oscila. ¿Quién se acuerda? 3.5. 3.5, ¿seguro? Generalmente, 5 a 6.5. exacto. Generalmente hablamos entre 5 a 6 litros por minuto, ¿vale? Por supuesto, el gasto cardíaco varía. Si es hombre, si es mujer, si es atleta, si es sedentario y de la cantidad de líquido que haya. ¿Okay? Esperamos que, por supuesto, oscile entre 5 y 6. Se ha visto en estudios con personas atléticas, con atletas, que pueden llegar a tener un gasto cardíaco de hasta de 30 litros por minuto. ¿Sí? Pero, ¿qué se modifica en estas personas? La fuerza de contracción. ¿Okay? Ahora, en esta gráfica, lo que vamos a ver es, en el eje de las Y, tenemos gasto cardíaco y en el eje de las X tenemos la presión arterial. Aquí tenemos un gasto cardíaco de 7, aquí de 1, vamos por acá de 5. A medida, aquí tenemos 250 más o menos, y aquí entra a jugar la formulita que tenemos, que estamos viendo desde presión arterial, y es la presión es igual a la resistencia por el flujo. ¿Okay? El gasto cardíaco, si yo tengo una estimulación simpática, ¿okay? Si yo tengo una estimulación simpática, es decir, me tomé una bebida energizante, ¿vale? Esa bebida energizante probablemente va a hacer que mi frecuencia cardíaca aumente, la fuerza de contracción de mi corazón aumente, es decir, los latidos sean más fuertes y más rápidos. Entonces esto es estímulo simpático. Si ustedes pueden ver, tan pronto ocurre el estímulo simpático, imagínense que aquí tenemos 100, 50, 100, 150, 200. Si es presión arterial media, estamos en milímetros de mercurio, ¿cierto? A medida que yo tengo una estimulación simpática y mi presión arterial aumenta, media aumenta, mi gasto cardíaco va a caer. ¿Vale? Ahora, en otros términos, si yo tengo una presión arterial, una presión arterial excesivamente alta, es decir, imagínense 200, presión arterial media de 200 milímetros de mercurio, mi gasto cardíaco va a verse comprometido. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si yo aumento la resistencia, el flujo va a disminuir. Al aumentar la resistencia, la presión arterial aumenta. Es decir, el retorno venoso, el volumen efectivo que va a llegar aquí a la aurícula derecha y que luego va a pasar a hacer todo el ciclo cardíaco, pues va a ser menor. Entonces mi gasto cardíaco va a caer. ¿Sí estamos claros con esto, muchachos? Sí, profe. Ok.
otra de las variables del gasto cardíaco, entonces ustedes también ya la conocen, pues es la frecuencia cardíaca. Okay. La frecuencia cardíaca ya lo vimos, se puede modificar por sistema nervioso simpático o parasimpático. Y tenemos lo siguiente. Entonces, imagínense el sistema nervioso autónomo. Pero hay algo muy particular. El hecho de que la frecuencia cardíaca aumente no quiere decir que mi gasto cardíaco va a aumentar inmediatamente. ¿Por qué? Entonces, si aumenta mi frecuencia cardíaca, es probable que mi corazón está latiendo más rápido, pero el volumen que yo estoy llevando, que estoy eyectando, no va a ser suficiente. Entonces, el cambio en el volumen sistólico no es significativo. Entonces, el gasto cardíaco probablemente sea igual. ¿Sí entienden eso, chicos? Es decir, yo tengo una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto y yo hago y el volumen que eyecto, imagínense ustedes que es de latido, es de 150 mililitros. ¿Cuánto me da eso, chicos? $10.500. Bueno, eso nos da algo así como 10.000. Gracias, 10.500 son como 10.5 litros, ¿cierto? Imaginémonos que eso es un gasto cardíaco normal. ¿Okay? Ahora, si mi frecuencia cardíaca sube a 120 latidos por minuto, es decir, una estimulación probablemente de tipo simpático o una inhibición del sistema parasimpático, entonces mi frecuencia cardíaca aumenta. ¿Okay? Aumento, por ejemplo, a 120 latidos por minuto, pero estoy apenas, qué sé yo, expulsando o eyectando 60 mililitros. ¿Cuánto es eso? 7.200. Ok, 7.2 litros. Ok, ¿ven la diferencia, chicos? El hecho de que el corazón o la frecuencia cardíaca aumente no me asegura que mi gasto cardíaco vaya a aumentar. En el ejercicio es diferente. ¿Qué pasa? En el ejercicio probablemente aumenta la frecuencia cardíaca, pero también va a aumentar la fuerza de contracción. Entonces, el gasto cardíaco sí se modifica. Escribirlo por acá. ¿Sí está claro? Sí, señora. Vale. Bueno, vamos por otra de las variables del gasto cardíaco. Y es la presión de la aurícula derecha. Quizá ustedes la hayan aprendido de otra manera. ¿Qué llega a la aurícula derecha?
sangre, obvio. Entonces a la aurícula derecha, pues aquí en este esquema que traté de hacerle, imagínense que esta es vena cava inferior, por acá debería haber vena cava superior, esta es aurícula derecha. Entonces aquí llega todo el retorno venoso, es decir, llega todo el líquido, ¿cierto? De aurícula derecha pasa a ventrículo derecho, luego arterias pulmonares, hace el intercambio gaseoso, se devuelve. Si la aurícula derecha llega toda la sangre, es decir, todo el retorno venoso, nosotros debemos hablar de una presión de esa aurícula. Se supone que la presión de esa aurícula debe ser menor que la presión de todo el sistema venoso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que haya una diferencia de presiones y pues caiga la sangre aquí a aurícula derecha. Entonces, básicamente es, si nosotros tenemos un aumento de la presión de aurícula derecha, vamos a tratar de escribir así. Yo voy a tener un aumento del flujo. Entonces, permítanme explicarles con una gráfica. La presión de la aurícula debe ser más o menos 6 milímetros de mercurio. Si esta presión, chicos, llega a bajar, okay, se igualaría a la presión del sistema venoso. Entonces, el volumen que llega a la aurícula y al ventrículo, pues va a ser poco. Imagínense que esto es volumen. Ahora, si yo tengo mi presión de la aurícula derecha hacia 6 milímetros, yo voy a lograr tener un adecuado volumen auricular, por supuesto ventricular y finalmente sistólico. ¿Okay? Si yo sobrepaso mi presión, ¿qué va a pasar? Va a llegar mucho volumen. ¿Okay? Pero va a llegar un momento en que pues, ese volumen no va a modificar las características de mecánica de nuestra bomba cardíaca. ¿Sí está claro eso, chicos? Profe, yo no entendí. Ok, vale, lo voy a hacer un poquito más simple. La presión de la aurícula derecha debe estar siempre hacia 6 milímetros de mercurio. Cuando yo aseguro esta presión, ok, voy a asegurar que el retorno venoso se mantenga. Es decir, que la sangre que viene de vena cava superior e inferior, pues llegue aquí a la aurícula derecha, ¿vale? Si yo tengo una disminución de mi presión de la aurícula derecha, el flujo que va a llegar de cavas va a ser poco. O sea, lo que ustedes llamaban o llaman precarga va a ser poco. Si yo tengo una presión elevada, muy elevada de la presión de la aurícula derecha, va a aumentar el flujo. ¿Okay? Pero si esta presión sigue elevándose, se eleva, va a llegar un momento en que así aumente el flujo, ¿okay? Ya no va a ser efectiva la bomba cardíaca. Entonces, dicho de otra manera, ¿qué esperamos? Que la presión de la aurícula derecha esté en más o menos 6 milímetros de mercurio para asegurar el retorno venoso. ¿Te quedó más claro? Sí, profe, gracias. Okay. Ahora,
si yo tengo una disminución de la presión de la aurícula derecha, va a haber una que sea menos. Si la presión de la aurícula derecha es menor que la presión intratorácica, pues es lo que les acabo de explicar. Va a haber disminución del flujo. ¿Listo? Vamos a borrar esto. ¿Qué puede hacer entonces finalmente que la presión de nuestra aurícula derecha, que se traduce como retorno venoso, se modifique? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el retorno venoso puede disminuir? Entonces voy a ponerle la fórmula de la que hemos hablado. Ok. Si el retorno venoso disminuye, ¿qué es retorno venoso? Flujo. La presión va a disminuir. Aquí tenemos la fórmula. P es igual a la resistencia por el flujo. ¿Okay? Si tenemos una disminución del flujo, vamos a tener una disminución de la resistencia y una disminución de la presión. Entonces, el retorno venoso puede disminuirse por disminución de la presión de la aurícula derecha, presión circulatoria media disminuida y una resistencia al flujo de la sangre, es decir, que haya hipertensión, que haya una sobreestimulación del sistema simpático, una inhibición del sistema parasimpático, que se cayó la presión arterial, ¿okay? Y todo esto finalmente nos va a llevar a que no haya líquido, no haya retorno venoso, no hay precarga. Entonces, tenemos gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. La cantidad de sangre que el corazón es capaz de bombear en un minuto. Se puede modificar debido al sexo, debido a la edad, a la condición física, a la condición fisiopatológica. ¿Cuáles son las variables? Fuerza de contracción, que se puede modificar si tenemos un aumento de la estimulación simpática. ¿Por qué? Porque hay acción en pared ventricular donde hay muchos receptores beta 1. ¿Okay? Si tenemos una hipertrofia ventricular, vamos a tener mayor fuerza de contracción. Ahora, si tenemos una activación vagal, el efecto va a ser contrario. Vamos a tener una disminución en la fuerza de contracción. Si tenemos también disminución de la estimulación simpática y si hay una lesión del músculo cardíaco. En cuanto a la presión general, entonces, a medida que aumenta la presión, el gasto cardíaco va a caer. Entonces, presiones muy elevadas van a llevar a que se produzca un bajo gasto cardíaco. Otra de las variables es la frecuencia cardíaca, el número de veces que el corazón bombea sangre. Sabemos que puede estar condicionado por acción del sistema simpático y parasimpático. Que si tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, no necesariamente estamos diciendo que el gasto cardíaco va a aumentar. Que incluso a veces disminuir los latidos, la frecuencia cardíaca o aumentarlos, nos pueden dejar pues un mismo gasto cardíaco.
que en el ejercicio sí tenemos un aumento del gasto cardíaco, porque la frecuencia cardíaca aumenta, pero también aumenta la fuerza de contracción. Y otra de las variables es la presión de la aurícula derecha, a la que finalmente nosotros traducimos, o ustedes traducen, como retorno venoso, ¿ok?, o precarga. Si nosotros tenemos un aumento de la presión de la aurícula derecha, va a haber un aumento en el flujo, va a haber un aumento en el volumen sistólico. Si tenemos un aumento de la resistencia, es decir, de la presión a nivel sistémico, pues el flujo va a disminuir y la sangre que llegue aquí a aurícula derecha va a ser menor. Si aumenta la presión en circulación sistémica, el flujo va a ser menor, ¿vale? ¿Eso está claro? Profe, esto, qué pena, ¿cómo así? O sea, no es si la presión disminuye, o sea, el gasto, el volumen sí disminuiría. Claro, pero no la presión de la aurícula, sino la presión del vaso sanguíneo. Entonces, imagínate, vena cava inferior e inferior. Entonces, aquí tenemos como un vaso sanguíneo. Entonces, acuérdate que si nosotros tenemos un vaso sanguíneo normal, con una luz normal, el flujo de sangre va a ser el adecuado, ¿cierto? Hasta ahí lo tienes claro. Sí, sí, señora. Vale. Si nosotros tenemos ese mismo vaso, caramba, pero con aumento de la presión, la luz de ese vaso va a ser más pequeña, ¿cierto? Y la cantidad de sangre que va a pasar a través de ese vaso va a ser poquita. Ahora llevémoslo aquí a esta caricatura de vena cava inferior. Entonces tú tenías una vena cava inferior bonita, adecuada, sin esclerosis, sin ateroma, con una presión adecuada, pero ahora tienes una vena cava inferior, que es la que recoge, que trae sangre de todos los órganos abdominales, piernas, todo lo que esté hacia abajo. ¿Qué va a pasar con la cantidad de sangre? Va a ser más poquita, ¿sí ves? Entonces la sangre que va a llegar aquí a nuestra aurícula derecha va a ser más poquita. Y eso no quiere decir que tú estés perdiendo sangre, ¿cierto? Porque tú tienes la misma cantidad de sangre. Sin embargo, tú no le estás dando el espacio a la sangre para que pase. Acuérdate de la fórmula. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión y el flujo va a disminuir. ¿Sí te queda claro eso? Sí, sí, señora. Gracias, profe. Ok, bien. Bueno, entonces como ya tenemos un poquito más clara cómo podríamos afectar el gasto cardíaco, pues vamos a hablar ahora sí de shock. Entonces, entender shock es demasiado fácil si ustedes ya lograron entender gasto cardíaco. Entonces, del shock, probablemente, pues tenemos diferentes fases. Y recuerden que tenemos un circuito, ¿ok? Circuito que está comandado. Hagan acto de fe, por favor, esto es un cerebro. Tallo cerebral, médula. ¿Okay? De tallo cerebral, entonces ya hemos estado hablando, tenemos los nervios simpáticos, nervio vago, el nervio simpático, por acá también tenemos conexión, y podemos hacer estímulos autonómicos. Nosotros podemos tener un shock y ese shock puede tener un bajo gasto cardíaco sin disminución
de la presión arterial. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿por qué ocurre? Bueno, lo que pasa es que la presión arterial es un poquito más resistente. Nosotros podemos, ¿qué pasa con la presión arterial? Nos va a servir de compensación. Entonces, voy a hacer aquí una gráfica donde tenemos aquí esto es el porcentaje de sangre que probablemente estemos perdiendo. Y este va a ser el gasto cardíaco y la presión arterial. Entonces es probable que nosotros, si empezamos a perder sangre, ¿okay? Esto es presión arterial, más o menos al perder el 30% de nuestro volumen efectivo de nuestra sangre, vamos a empezar a tener caída del gasto cardíaco. Okay. Sin embargo, si nosotros tenemos también pérdida de sangre, nuestro gasto cardíaco sí se va a caer más rápido. Es decir, la pendiente, imaginen, esto es 50%. La pendiente del gasto cardíaco es más pendiente, es decir, es más empinada. Es decir, se alcanza más rápidamente la caída del gasto cardíaco que la caída de la presión arterial. ¿Es claro eso, chicos? No, profe, yo no entendí. Vale. La presión arterial nos va a ayudar a mantener, en el momento en que nosotros tengamos un déficit, en el momento en que nuestro gasto cardíaco se modifique. Por ejemplo, se modifique porque nos hace falta líquido, es decir, hay baja precarga. ¿Qué hace el cuerpo para tratar de compensar? Puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar la fuerza de contracción, pero también puede aumentar la resistencia vascular periférica. Al aumentar la resistencia, es probable que la presión arterial no se caiga, es decir, no disminuya de manera rápida, pero tampoco aumente, es decir, que se mantenga. ¿Qué me asegura eso? Bueno, pues me asegura que al menos parte de los órganos blancos se encuentren bien perfundidos. Sin embargo, mi paciente tiene un bajo gasto cardíaco, porque recuerden, gasto cardíaco es gasto cardíaco es igual al volumen por frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces es probable que yo tenga taquicardia, que mi paciente tenga taquicardia, que el volumen sistólico haya disminuido, pero que con el objetivo de mantener la oxigenación o la perfusión de diferentes órganos, pues mi presión arterial no se modifique. ¿Sí te queda más claro? Sí, profe. Vale. ¿Cuáles son los efectos del bajo gasto cardíaco, del shock? Acá. ¿Qué órganos daña? Pues, ¿qué órganos nos afecta? Entonces vamos a buscar. Entonces, si nosotros tenemos una disminución de nuestro volumen, entonces, nuestro volumen sistólico disminuyó, ¿ok? Se fue para el piso. ¿Qué pasa con los órganos? ¿Empiezan a qué?
a hipoperfundirse, ¿cierto? Si se hipoperfunden, no hay sangre, no les está llegando sangre. ¿Qué pasa en este caso con riñón? Okay. Nosotros vamos a tener, el riñón va a presentar una necrosis tubular. En primera instancia vamos a tener un aumento, una producción de angiotensina, que va a hacer que haya una vasoconstricción. Entonces, imagínense que se activa todo el sistema angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? Porque es que el riñón dice, uy, venga, si no hay sangre, pareciera que no hay líquido. Si no hay líquido, no me está llegando sangre, no hay líquido, tengo que retener líquido. Entonces se activa todo este mecanismo del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sin embargo, si sigue el shock, si sigue la hipoperfusión, si sigue la disminución del volumen sistólico, va a haber una necrosis tubular. Y, por supuesto, va a haber una pérdida total de la función de las nefronas. Entonces, esto nos puede llevar a una falla renal aguda. ¿Qué está pasando con los pacientes COVID? Pacientes COVID hacen una falla shock persistente, que lo lleva a falla multiorgánica, principalmente pulmones, luego tenemos falla renal. ¿Okay? Entonces, primer daño que ocurre pues a nivel sistémico. Entonces, daño renal. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Vale. Ahora, tenemos otra de las cosas. ¿Para qué nos sirve la sangre? ¿Qué lleva la sangre? Oxígeno. Oxígeno. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Hay una disminución, hay una hipoperfusión. Entonces va a haber una disminución del metabolismo. Esta disminución del metabolismo disminución del oxígeno, perdón, nos va a dañar nuestros procesos metabólicos. Entonces vamos a tener alteraciones de tipo hepático. Pero antes del hepático, vámonos un poco más antes, vámonos a lo micro. Vamos a tener daño en nuestro sistema metabólico celular, que principalmente es mitocondria. Si tenemos disminución del metabolismo, también vamos a tener afectado páncreas, ¿okay? Generalmente una persona solo puede vivir poquitas horas. Puede vivir poquitas horas si el gasto, ay Dios, si el gasto cardíaco baja a la mitad, por debajo de la mitad. Si mi paciente tiene un gasto cardíaco de 2 litros, es probable que mi paciente se deteriore y muera rápidamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay disminución del metabolismo, disminución de la oxigenación de los diferentes órganos. ¿Qué más vamos a presentar o qué más va a presentar nuestro paciente? Debilidad muscular. ¿Y por qué la debilidad muscular? Bueno, es que no hay oxígeno. ¿No hay oxígeno dónde? Pues en el músculo.
Recuerden que nosotros tenemos a nivel muscular fibras rojas, contienen mioglobina y que necesitan una alta aporte de oxígeno. ¿Okay? Si nosotros tenemos bajo aporte de oxígeno, vamos a empezar a liberar ácido láctico. ¿Por qué? Pues porque es que ya agotamos la reserva de oxígeno. Entonces recuerden el ciclo de Krebs. No tenemos oxígeno, tenemos que irnos por la vía anaeróbica para producir energía. Vamos a tener aumento del ácido láctico, destrucción muscular, que lo vamos a anotar sintomatológicamente en nuestros pacientes como debilidad muscular. ¿Qué va a pasar con la temperatura corporal? Vamos a ponerlo como por acá. ¿Qué se imaginan ustedes que pasa con la temperatura corporal? Recuerden, si tenemos una disminución del metabolismo, entonces la cantidad de calor que es liberado, pues está disminuido. Por lo tanto, si una persona se expone al frío, entonces nuestro paciente está en urgencias foscal, o está en cirugía, o está en UCI, es un paciente que está perdiendo líquido, y en UCI la temperatura es muy baja, o en urgencias hace mucho frío, o en cirugía hace mucho frío, la temperatura de nuestro paciente va a caer. ¿Ok? Esto es supremamente importante. ¿Qué pasa con las funciones mentales? Entonces teníamos a nuestro paciente que estaba bien, que estaba hablando coherentemente, pero de un momento a otro nuestro paciente empieza a presentar alteración en el habla, alteración en la conciencia, no es capaz de procesar, ni de realizar actividades, ni seguir órdenes. Bueno, nuestro paciente es probablemente que esté teniendo una disminución de las funciones mentales, pues debido a que aquí pues no está, hay hipoperfusión, una disminución del oxígeno. ¿Sí tenemos claro eso, chicos? Sí, señora. Ok. Es que a mí me preocupa que ustedes no pregunten eso de tanta normalidad. Me preocupa. Ok. Temperatura corporal, recuerden también, adicional a la disminución del metabolismo, va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque que tenemos una hipoperfusión a nivel cerebral, dependiendo del grado de shock en el que estemos. Y recuerden que nuestro termostato o nuestro centro regulador de la temperatura se encuentra en tallo cerebral. ¿Vale? Listo. Ya teniendo claro qué es lo que va a pasar, como ustedes pueden darse cuenta, el daño durante el shock es bastante severo. Ahora, ¿siempre que hay shock hay muerte? No. ¿Okay? Eso es muy importante que lo tengan claro. No siempre el shock nos va a llevar a la muerte. Depende de nosotros, profesionales de salud, si dejamos o pues permitimos que nuestro paciente llegue a la fase irreversible o a la etapa irreversible del shock. Entonces aquí es donde hablamos de que tenemos dos etapas. Tenemos una etapa reversible o una etapa no progresiva. No progresiva.
Entonces le borro esto. Una etapa no progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una caída del gasto cardíaco y esa caída no es mayor al 50% de nuestro gasto cardíaco, es muy probable que nuestro shock no sea un shock progresivo. Entonces imagínense que tenemos aquí una hemorragia. Imagínense, esto es una hemorragia. Y aquí en el eje de las Yes tenemos gasto cardíaco. Okay. Si yo tengo hemorragia, probablemente que esté todavía, mi gasto cardíaco esté por encima del 50%, pues fácilmente yo me voy a establecer en el tiempo. En el eje de las Yes vamos a tener tiempo. Okay. Una vez, en la etapa progresiva, una vez empiece la recuperación, esta va a continuar. Es decir, la recuperación es rápida. ¿Cómo hacemos para que nuestro paciente se recupere del shock? ¿Cómo hacemos para que esa recuperación sea rápida? Bueno, pues determinando cuál es la causa del shock. ¿Es una hemorragia? ¿Sí? Es decir, ¿es un shock hipovolémico? ¿O no es un shock cardiogénico? Es decir, el corazón está fallando. O cualquier otra sea la causa, pues nosotros vamos a corregirla de manera rápida. Si hablamos de si recordamos bajo gasto cardíaco, tendríamos que solucionar el volumen, es decir, está perdiendo líquido, la frecuencia cardíaca está muy alta, muy baja, ¿sí? La fuerza de contracción es la adecuada. Okay. Si nuestro paciente se encuentra en la fase no progresiva, recuerden, entonces la recuperación de nuestro paciente va a ser rápida. ¿Vale? Ahora, si nosotros hacemos que nuestro paciente pase a la fase progresiva, va a haber algo que se llama feedback positivo o retroalimentación positiva, que realmente es lo que va a hacer que nuestro paciente se deteriore. Una retroalimentación positiva quiere decir que si mi cuerpo dio la orden de que haya vasodilatación, la respuesta positiva es que va a haber mayor vasodilatación, perdón. ¿Qué esperaría yo o qué necesito yo en condiciones fisiológicas? Es que si hay una vasodilatación, mi parte de mi otro sistema simpático o autonómico, por ejemplo, disminuya esa vasodilatación, es decir, que produzca vasoconstricción. En palabras más fáciles, necesito que el efecto sea contrario. Sin embargo, en la fase progresiva del shock, lo que ocurre es que se van a potenciar los efectos fisiológicos. Y entonces es ahí cuando empezamos a tener gran problema que nos va a llevar finalmente a la muerte. Entonces, vamos a empezar a hablar del primer problema que podríamos tener. Entonces vamos a tener una insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un bajo gasto cardíaco por una hipovolemia, es decir, cayó la presión auricular, cayó la precarga, tengo poco líquido, ¿sí? Tengo poca sangre, va a presentarse una insuficiencia cardíaca o insuficiencia miocárdica. Les escribo mejor como miocárdica. ¿Por qué? Ustedes recuerden que nosotros tenemos aquí alrededor del corazón
una serie de, por favor hagan acto de fe, coronarias. Y esas coronarias son las encargadas de ¿qué? De nutrir el músculo cardíaco. Pero si ustedes recuerdan, no tenemos disminución del metabolismo. Los miocardiocitos no tienen suficiente oxígeno, ¿sí? Entonces la reserva cardíaca va a caer. Vamos a tener una disminución de la reserva cardíaca. Si hay una disminución, no vamos a tener un latido efectivo. Si no hay un latido efectivo, no vamos a tener un volumen sistólico efectivo y vamos a seguir aumentando el shock. ¿Sí bien hasta ahí, chicos? Profe, ¿puede repetir la última parte, por favor? Claro, entonces, tenemos una disminución del volumen sanguíneo, del volumen circulante, ¿cierto? Vamos hasta ahí. Entonces, nuestro volumen minuto es generalmente 6 litros por minuto, ¿ok? Sí, son 6 litros, pero entonces ahora ese volumen se bajó a 3 litros. ¿Qué pasa? El corazón empieza, y todos los órganos empiezan a tener problemas de oxigenación. ¿Quiénes son las que oxigenan nuestro músculo cardíaco? Las coronarias. ¿Okay? Pues a las coronarias ya no les está llegando la misma cantidad de sangre. Entonces el corazón se va a empezar a cansar. Imaginen, el corazón es un músculo, entonces se va a cansar. No tiene oxígeno para trabajar. Entonces vamos a perder la reserva cardíaca. Si el corazón se cansa, la fuerza de contracción va a disminuir. La fuerza de contracción va a disminuir, entonces pongámoslo acá, disminuye la fuerza de contracción. Y también, ¿qué más va a disminuir? Bueno, el volumen sistólico. Lo que nos va a llevar a que tengamos un bajo gasto cardíaco. ¿Sí te quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ok. Ok. Listo. Ahora, si nosotros continuamos con esta insuficiencia cardíaca, vamos a tener ahora otro daño. Vamos a poner aquí numeritos. Este es 1. Vamos a tener otro daño. Ese daño va a estar, se va a llamar insuficiencia vasomotora. Pongámosle aquí 2. Insuficiencia vasomotora. ¿Dónde tenemos o a partir de quién se origina esta insuficiencia? Bueno, pues tenemos aquí a nivel central. Recuerden que tenemos sistema autonómico. Insuficiencia vasomotora indica nuestro vaso sanguíneo, la capacidad que tiene nuestros vasos de reconocer el estímulo autonómico y que aumente o disminuya la presión, es decir, que haya vasoconstricción o vasodilatación. Como va a haber una pérdida central, de control central, pues no vamos a tener la capacidad de que haya vasoconstricción, es decir, que aumente la presión de los vasos sanguíneos, especialmente capilares, y entonces la sangre pues se va a quedar ahí estancada. Si la sangre se queda estancada, ¿qué pasa? Pues el retorno venoso va a disminuir. Entonces nosotros tenemos aquí
tenemos aquí una disminución de la precarga. La sangre se va a acumular en el tejido periférico, va a quedar estancada. Entonces imagínense, esto es sangre, pero por allá en el dedo gordo del pie. Nosotros necesitamos la fuerza necesaria para impulsar esta sangre que suba por, no recuerdo los nombres de los vasos sanguíneos, pero que suba por venas, pues, y que llegue finalmente a vena cava inferior y aquí a aurícula. ¿Okay? La sangre se estanca, no tenemos la capacidad motora de vasoconstricción y tenemos disminución de la precarga. Ahora, ¿qué otra de las cosas? Vamos a tener insuficiencia vascular. Okay. Esa insuficiencia vascular va a ser lo siguiente. Bueno, aquí, los capilares que dibujé. Va a producir una vasodilatación capilar, arteriolar y una vasodilatación venosa. Si nosotros tenemos esto, la sangre lo mismo, se va a estancar. Imagínense aquí, tenemos sangre estancada. No tenemos oxígeno, disminución de oxígeno, de aporte de oxígeno en los tejidos, sangre estancada, disminución del volumen, es decir, disminución de la precarga. ¿Vale? Entonces pongamos por aquí número 3. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Vamos a tener trombosis de pequeños vasos. Y bueno, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos una disminución en el aporte de nutrientes, vamos a lo mismo, disminución de oxígeno, nos lleva a que haya un aumento, una disminución del pH. Esa disminución del pH va a llevar a una acidosis. Y esa acidosis lo que va a hacer es dañar, o el ácido, pues, que aquí hablamos de ácido láctico, y ese ácido va a dañar glóbulos rojos. Tenemos también acumulación de ácido carbónico. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre que tenemos aquí estancada, ¿okay?, se va a convertir finalmente en coágulos. Entonces ahora vamos a tener doble hipoperfusión. No hay sangre, pero aparte, o hay muy poca sangre, pero ahora ya no vamos a tener el espacio para que la sangre, la poquita cantidad de sangre que teníamos, atraviese. Vamos a tener un taponamiento. ¿Sí? Vamos a tener trombosis de pequeños vasos. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Bueno, una capacidad insuficiente de utilizar el oxígeno.
¿A qué se refiere esto? Si ustedes tienen un paciente que ya ha cursado por las 4 fases anteriores y ustedes tratan de darle mayor cantidad de oxígeno, es decir, le ponen, qué sé yo, una transfusión sanguínea, le hacen transfusión, ¿qué va a pasar? Llega un momento en que él está así, ustedes ponen la transfusión de sangre, aumenta su gasto cardíaco, pero no es capaz de utilizar el oxígeno que hay ahí y cae. Esto es gasto cardíaco y esto son horas. El cuerpo ha perdido la capacidad de utilizar los recursos como el oxígeno. Es decir, no hay nada que hacer, ya no se puede utilizar el oxígeno que le estoy brindando a mi sistema. Y finalmente pues llegamos aquí al shock irreversible. Hemos dañado los sistemas enzimáticos oxidativos. ¿Cuál es el mayor sistema oxidativo o el mayor sistema de oxigenación que tenemos? ¿Alguien recuerda? No, bueno, voy a tratar de dibujar. Creo que ella es como así. El mayor sistema oxidativo de respiración que nosotros tenemos se llama mitocondria. Una vez hay daño mitocondrial, las células hay daño en la cadena transportadora de electrones, las células, el núcleo celular del núcleo celular empiezan a salir sustancias que no deberían estar en citoplasma y finalmente vamos a tener apoptosis, es decir, suicidio o muerte celular. Esto ocurre cuando hay daño en los sistemas enzimáticos oxidativos. Cualquier factor que amenace dentro del shock, que amenace las variables del gasto cardíaco, pues nos van a llevar a que el shock termine en su fase progresiva y nos lleve a la muerte. Factores como cuáles, recuerden, disminución en la capacidad de bombeo, es decir, tenemos una herida en el corazón, tenemos una hipertrofia ventricular, tenemos una miocarditis. Cuando hay disminución del retorno venoso, es decir, hay disminución del volumen sanguíneo, estamos perdiendo sangre, tenemos una hemorragia o hay una deshidratación severa, ¿sí? En donde ya hay pérdida de volumen severamente, tenemos una disminución del tono vasomotor y hay una resistencia o un aumento en la resistencia en el curso de la sangre, es decir, a un aumento excesivo de la presión, vamos a tener disminución en el retorno venoso. Si hay disminución en el retorno venoso, vamos a tener una disminución del volumen efectivo, por lo tanto una disminución del gasto cardíaco. Okay. Recuerden, vamos aquí a esta gráfica. Si nosotros tenemos una disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, a un 70%, vamos a encontrar que si lo atendemos, la fase será reversible. Y vamos a encontrar aquí una compensación completa. Es decir,
paciente hizo shock, pero afortunadamente nosotros lo corregimos rápido y nuestro paciente recuperó el gasto cardíaco. Si nosotros tuvimos nuestro paciente que llegó a una disminución del gasto cardíaco sobre el 50%, ustedes pueden ver, él va a demorarse un poquito, pero va a haber una recuperación. ¿Vale? A esa fase nosotros la llamamos restablecimiento o etapa no progresiva. Si nosotros tenemos una caída de nuestro gasto cardíaco por debajo del 50%, pero la tratamos de manera rápida, se va a demorar un poco, por supuesto, pero va a lograr recuperarse. Esto también hace parte de la etapa no progresiva. Ahora, si tenemos un gasto cardíaco que baja un poquito o está un poco más abajo de este, imagínense un 30%, imagínense esto, un 28%, ya hemos empezado a gastar las reservas cardíacas, las reservas metabólicas de nuestro cuerpo y nuestro paciente va a tratar de aumentar un poquito el gasto cardíaco, pero con el tiempo va a caer y va a ir a la muerte. Si yo tengo un paciente con un gasto cardíaco casi nulo, yo le administro, por ejemplo, sangre, pero ya mi paciente ha hecho falla orgánica, gastó todos los recursos, él rápidamente va a caer. A esto nosotros lo llamamos etapa progresiva y shock irreversible. Chicos, ¿está claro? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ok, entonces síntomas de shock o síntomas iniciales de shock: pérdida de la conciencia, oliguria, cansancio, taquicardia. Recuerden, la presión arterial probablemente no se modifique. Diaforesis, probablemente si el shock o la primera etapa del shock es causada por deshidrataciones, sed, algo que me permita suplir la pérdida que estoy teniendo. Si el shock avanza, voy a tener anuria, debilidad completa, debilidad muscular, daño completo del metabolismo, la insuficiencia miocárdica, vasodilatación excesiva, insuficiencia vascular, sangre que se va a quedar en los capilares, trombosis, así ponga líquidos o ponga sangre o trate de reponer, de poner oxígeno, no voy a ser capaz de utilizarlo, se van a dañar mis sistemas oxidativos y voy a bailar con los negritos del WhatsApp. ¿Vale? Vamos a llegar a la muerte. Entonces es importante, ustedes, queridos enfermeros, tratemos de identificar en nuestro paciente signos tempranos de shock. Que nos quedemos simplemente en que logremos llevar a la fase de compensación total. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes.
¿No? No, profe, ninguna. Ok, denme un segundo, ya les paso la lista de asistencia. La próxima semana vamos a tener, entonces, como les decía, tipos de shock. Vamos a revisar parte de medicamentos de shock, tratamientos para el shock. Pero les voy a pedir que por favor lean. Que lleguen leídos. Vamos a tener un cuisecito, 5 preguntas, 6 preguntas, no es mucho. Ok. Entonces voy a parar la grabación.